Amigos de Equinoccio Digital, buenas noches, bienvenidos a un nuevo Confesiones Equinoccio aquí desde nuestra casa, desde el Hotel Ibis. Recuerden que está ubicado en la avenida Diego de Almagro, muy cerquita al Círculo Militar. Ya saben, todos los servicios que ofrece este hotel. Pueden venir en las mañanas a degustar sus desayunos buffet, al mediodía sus almuerzos ejecutivos. Si nos miran fuera de Quito, fuera del país, pues también es una gran alternativa para venir a hospedarse. Estamos muy próximos también a las elecciones de este año, del 2023, en donde los ecuatorianos tendremos que votar por las 8 preguntas de la consulta popular, elegir también a las autoridades locales, a las autoridades seccionales, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así que en este programa vamos a conversar con un invitado muy especial para analizar cuál es la situación política que vive el país y cómo nos hemos preparado también durante este mes de campaña para acudir a las urnas. Así que vamos a ver el perfil de nuestro invitado esta noche. Pedro Donoso es abogado y doctor en jurisprudencia, con especialidad en temas de sensibilidad social, analista y consultor político. Bienvenidos a Confesiones de Equinoccio. Muy bien, estamos entonces con Pedro Donoso. Pedro, muchísimas gracias por estar acá en Confesiones Equinoccio. Bienvenido. Como decíamos en la introducción, oficialmente ha sido un mes de campaña, pero bueno, se ha venido hablando de la consulta popular, de las preguntas. Te planteo primero hablar de este tema, luego iremos analizando ya todos los temas en los que vamos a votar el domingo. Pero de la consulta popular se ha hablado hace varios meses. El gobierno intentó también otro tipo de preguntas y demás. ¿Cómo has visto la campaña que se ha manejado desde el gobierno para el tema de la consulta popular? Me parece que ha sido una campaña un poco más fresca, ¿no? Que han escogido bien las vocerías, Pedro. Bueno, primero agradecerte por la invitación. Buenas noches con todos y todas. Creo que primero hay que hacer un análisis del proceso eleccionario en sí mismo, ¿no es cierto? Es decir, es un proceso eleccionario o era un proceso eleccionario ya complejo para elegir finalmente autoridades seccionales y a miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y el gobierno decidió complejizarlo mucho más, claro, ¿no? Y complejizarlo para él y para todo el contexto, ¿no es cierto? Entonces, este ha sido un proceso eleccionario de 2 pisos, diría yo, ¿no es cierto? Un proceso en el que varios de los candidatos, ¿no es cierto?, a seccionales han construido su tarima también en la dinámica del sí y el no, y viceversa, ¿no es cierto? Y también la dinámica del sí y el no se ha dado en la dinámica de las seccionales. Entonces ha sido un proceso electoral muy complejo, una campaña muy compleja, creo que con muchos matices y con muchas novedades. Yo creo que hay que rescatar totalmente los debates finalmente, independientemente de su calidad o no, pero la figura y la lógica de que el Código de la Democracia ya obligue a los candidatos en el Ecuador a debatir, a mí me parece que es fundamental, porque el objetivo es rescatar al debate como bien público, ¿no? Más allá, digamos que hay que perfeccionar finalmente la forma, la metodología, esa es otra discusión, pero me parece que es importante. Ahora, si hacemos un análisis específicamente de la campaña de la consulta popular, yo concuerdo totalmente contigo. Creo que de una u otra manera, si diseccionamos, ¿no es cierto?, y analizamos la puesta en escena de las vocerías, creo que es una puesta en escena mucho más distinta finalmente a lo que le ha apostado el gobierno, ¿no es cierto? El gobierno siempre ha tenido un talón de Aquiles que han sido las vocerías. Un Guillermo Lasso absolutamente indisciplinado como vocero, ¿no es cierto? Unos voceros totalmente errados. Le escuchaba hace algunas semanas al ministro del Interior decir que la migración es una acción cultural. Es decir, hay unas vocerías absolutamente equivocadas. Sin embargo, las vocerías de la consulta me parece que son muy, muy interesantes. Quizás habría que ajustar en sus mensajes, ¿no es cierto?, en la metodología de construcción de los mensajes, pero en sí mismo la vocería finalmente de las 2 funcionarias de la Secretaría Jurídica de la Presidencia a mí me parece que han sido una apuesta interesante finalmente. Además han logrado aglutinar también voces externas, ¿no? Que es este tema también que es parte de las relaciones públicas, ¿no? O sea, es mejor que un tercero hable bien de ti que tú mismo lo hagas. Y en este sentido también han encontrado estas vocerías externas que han ayudado a posicionar un mensaje positivo. Ya no se basaron únicamente en el que si votas no, eres narcotraficante. De acuerdo. Y abiertas al debate. Ahora, finalmente no terminan siendo vocerías externas, es decir, terminan siendo vocerías del gobierno. Claro.
Yo creo que la apuesta correcta era esa, es decir, que sean dos voces, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, Ecuador Libre finalmente era una interesante apuesta para generar estos conceptos. Lo que pasa es que las campañas electorales no se ganan 3 semanas antes, no se ganan 2 meses antes, se ganan un año antes cuando tú pones los conceptos sobre la mesa y haces que todos discutamos de esos conceptos. El gobierno no lo entendió así, le apostó finalmente a jugar a una consulta popular en el último minuto. Me parece interesante la frescura de estas vocerías. Sin embargo, no son vocerías externas, ¿no? Ahí yo siempre criticaba esto. El rol de Ecuador Libre debía haber sido un rol mucho más activo, ¿no? Tenías un think tank construido, revívelo, dale identidad, ayuda a construir dinámicas, debates, ¿no es cierto? Generación de opinión, pero creo que a eso no jugó finalmente el gobierno, ¿no? Ahora, las preguntas también están dadas un poco para que no haya mucha opción como para decir no. ¿No es cierto? O sea, si tú vas a la calle y le preguntas a la ciudadanía, ¿está de acuerdo en que los líderes, gente que haya cometido crímenes transnacionales como el narcotráfico, etcétera, sea extraditado? La gente va a decir que sí, ¿no? Si le preguntas las del medio ambiente, el cuidado del agua y demás, la gente va a decir que sí. Hay una alta probabilidad de que gane el sí. Ahora, ¿qué va a significar eso para el posicionamiento del gobierno, ¿no? El gobierno puede tomar como un tema de apoyo a su gestión. El presidente Lasso puede tomar fuerza, ¿no? Las cifras en las últimas encuestas siguen siendo bajas en cuanto a la imagen, a la credibilidad del gobierno, pero un triunfo en el sí podría darle esa fuerza. Lo que pasa es que es tan complejo el proceso eleccionario que es muy difícil tener absolutos, ¿no? Digamos, el primer punto es las primeras semanas, ¿no es cierto?, de la campaña se circularon muchas encuestas donde decía que el sí era mayoritario finalmente. Pero el sí de los que conocían las preguntas. Claro. Ahí un poco estaba la trampa. En la última encuesta de diciembre de perfiles de opinión, por ejemplo, no había decidido cómo votar en la consulta popular 74% de la gente, ¿no? Entonces, los decididos votan sí, ¿no es cierto?, una mayoritaria, digamos, mayoría, pero claro, la mayoría es los que aún no han decidido. Y, digamos, los que aún no conocían las preguntas, en esta misma encuesta bordeaban el 77%, ¿no? Entonces, ahí está el primer punto, es decir, el nivel de reconocimiento de las preguntas. Los segundos son preguntas de relleno, que lo han hecho todos, digamos, los últimos mandatarios, los últimos 15 años. Correa lo hizo con Toros y Gallos, Moreno lo hizo con el Yasuní, Lasso lo está haciendo finalmente con el tema ambiental, etc. Y yo creo que todos revisten de un gran riesgo finalmente, ¿no? Y yo creo que es una irresponsabilidad democrática. Es decir, a mí la pregunta que más me llama la atención y que creo que es la más dañina es la reducción de asambleístas, porque además el gobierno cree que es fácil de vender. Ajá. Y yo no sé qué tan fácil sea venderla. O sea, un poco por la imagen de la asamblea, ¿no? De acuerdo, sin embargo sigue siendo un populismo absolutamente profundo, ¿no? Es decir, nadie nos ha explicado técnicamente cuál es el razonamiento de reducir, digamos, asambleístas. El Ecuador está en el número 15 en la región de relación 1 millón de habitantes con número de asambleístas, por ejemplo. Y si eso mejorara la democracia, ¿no es cierto?, Venezuela sería la democracia perfecta. Venezuela tiene 6 asambleístas por cada 1 millón de habitantes. El Ecuador tiene 7 asambleístas por cada 1 millón de habitantes. Y si es que mientras más asambleístas tienes, peor democracia tienes, la de Uruguay debería ser la peor de la región porque tiene 37 asambleístas por cada 1 millón de habitantes. Es decir, no hay realmente una razón y no hay ningún indicador que nos explique la relación calidad-número de asambleístas. Eso, digamos, la gente que estudia la ciencia política no lo ha dicho reiteradamente, ¿no? No hay, digamos, esa relación, es una relación, digamos, tramposa, ¿no? Entonces, claro, hay variedad de preguntas del tema de, digamos, del medio ambiente, habrá que ver cómo se decanta finalmente la ciudadanía, pero claro, como te digo, ¿no es cierto?, es todo un debate en distintos pasillos, ¿no es cierto? Estamos debatiendo la consulta popular, que a la larga puede ser quizás un triunfo del gobierno, habrá que verlo y analizarlo muy bien, porque claro, una derrota en las urnas es un desgaste del capital político, pero una victoria en las urnas yo creo que es un peor escenario para el Ejecutivo. Porque además está generando una expectativa. Ese es el punto. Y el gobierno no ha sido capaz de administrar las expectativas. El gobierno es un muy mal actor administrando las expectativas. No lo hizo con la pandemia. Hace semanas Guillermo Lasso anunciaba el fin de la pandemia en el Ecuador y hoy, digamos, otra vez, hace pocas semanas los números de contagios estaban altísimos, la visa Schengen, el TLC con México, es decir, no sabe administrar la expectativa. Y cuando tú posicionas que la consulta popular es la solución para la inseguridad, vas a generar una expectativa que te va a pasar factura en el corto, mediano plazo en el sentido de la gobernabilidad. Ahora, estos problemas en cuanto a la imagen, a la credibilidad del gobierno, también ha hecho que sus cuadros en territorio no tengan muchas opciones de ganar en las elecciones seccionales.
¿Será esa también una razón para que el gobierno haya buscado un espacio en el cual pueda obtener una victoria, como es la consulta popular? Porque si no había la consulta, ¿a qué jugaba el gobierno? Que de todas maneras es un riesgo innecesario. Es decir, como presientes que vas a perder en una seccional, construyes tu seccional paralela. Claro. Es como absurdo, ¿no? Pero sí, puede ser, digamos, ese uno de los razonamientos. Yo concuerdo, digamos, el Ejecutivo no tiene ningún actor de peso que vaya a ganar, por lo menos, ¿cierto?, en las 7 provincias que se llevan el 70% del electorado en el Ecuador. Digamos, no tienes actores de peso. Quizás Pablo Carrasco en Cuenca, ¿no es cierto?, como candidato a alcalde, pero no es, digamos, de Creo únicamente, sino es dentro de una alianza. Yo creo que sí, el gobierno dijo, como voy a perder las seccionales, voy a apostarle por mi propio proceso eleccionario, pero también es altamente riesgoso finalmente, porque puedes ganar e incluso puedes perder y después tendrás que hacerte cargo de esa expectativa general. Claro, claro. Uno de los temas claves de esta consulta también es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y es más, ese mismo día vamos a tener que elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué va a pasar con esa institución, ¿no? Si es que gana el sí, quienes sean electos ese día, ¿qué funciones tendrían? ¿Es necesaria esa institución, Pedro? ¿Por qué es bueno o malo que la elección de las autoridades de control vuelva a la Asamblea? ¿O no importa el modelo, sino ya realmente importa las personas que los vayan a nombrar? A ver, digamos, yo creo que ahí hay una trampa también, ¿no es cierto? Porque si uno lee los anexos, la lógica es que la consulta popular, si gana el sí, ¿no es cierto?, va a determinar este cambio de funciones, pero a partir de 2025. Y hasta eso, ¿qué sucede? Se prorrogan, ¿no es cierto?, las autoridades que están encargadas y que deben ser designadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Estamos hablando de más o menos el 70% de las autoridades de control de la función de transparencia y control social. Esto es gravísimo porque evidencia y nos da una radiografía de la desinstitucionalización que tiene el país, ¿no? Eso es un tema supremamente grave. Ahora, ¿qué es lo que finalmente sucede en el Ecuador? Que somos un país gatopartista, es decir, en este país todo cambia para que nada cambie. Antes de Montecristi, ¿no es cierto?, las voces eran hay que quitarle al Congreso, ¿no es cierto?, la posibilidad de designar autoridades de control porque los partidos políticos los cooptan. Se creó el Consejo de Participación Ciudadana, que en mi criterio es un instrumento muy interesante. Lo que pasa es que se prostituyó y, digamos, lo cooptaron, el correísmo, el morenismo, el lacismo, lo mismo, digamos, ¿no es cierto? Pero no por eso la herramienta deja de ser buena, ¿no? Yo pongo siempre este ejemplo: si mañana una persona sale a asesinar con palas, en el Ecuador prohibimos las palas. El problema no es de instrumentos, es de conductas, ¿no es cierto?, de falta de cultura democrática, de falta de pesos y contrapesos, etc. Entonces, si es que ganara el sí, ¿no es cierto?, en el 2025 vamos a ver, ¿no es cierto?, una asamblea designando autoridades de control nuevamente, otra vez un choque de trenes, entonces no vamos a resolver nada. 5 años después volveremos a discutir cuál es el mecanismo para elegir autoridades de control. Entonces, somos un país en donde todo cambia para que nada cambie y eso es triste. Ahora, el tema que tengamos que nosotros elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana a través del sufragio, pero que a la vez estos candidatos no puedan tener la misma exposición que otros candidatos, también es un problema, ¿no? Finalmente no sabemos por quién vamos a votar, sino el rato que estemos frente a la papeleta. Es un sinsentido, otro de los sinsentidos de Moreno, ¿no? Es decir, yo creo que le hizo un daño profundo finalmente a la función de transparencia y control social. La lógica y el nacimiento del Consejo de Participación Ciudadana no era que jueguen al juego electoral, pues, finalmente, ¿no es cierto? Si no, no tiene ningún sentido. Juegas, digamos, a otro proceso, como tú muy bien dices, es un proceso eleccionario sin poder hacer campaña, no vinculado a partidos políticos, es decir, es un proceso eleccionario que no es un proceso eleccionario. Entonces, claro, yo creo que es positivo que se deje de elegir finalmente a los consejeros de participación ciudadana y que habría que volver finalmente al espíritu de designarlos por sus méritos, ¿no es cierto? El problema es que cómo controlamos que los intereses, digamos, no los partidos políticos, sino los intereses de las élites económicas, culturales, sindicales, etcétera, entren en ese juego, pues eso ya es un juego del juego democrático, ¿no? Ahora, ya en el tema, poniéndonos en el lado del ciudadano, de nosotros, que el domingo vamos a tener que ir a votar, que vamos a tener un montón de papeletas por las cuales tenemos que ir marcando. ¿Cómo crees que eso también puede afectar a la decisión del ciudadano, ¿no? O sea,
Este tema de los debates que hemos conversado, del análisis de las preguntas, quizás no llega al 100% de la ciudadanía, ¿no? No, lastimosamente los canales no son lo suficientes como para que llegue toda esa información. Habrá mucha gente que ese día vaya, porque además es un tema obligatorio, y recién se ponga a revisar las cosas, ¿no? Eso también complica que el resultado de la elección sea un tema responsable y que sea también un tema del reflejo de lo que la ciudadanía necesita y piensa. Esta es una gran discusión, digamos, porque, claro, lo fácil también, incluso para la élite política, es culpar a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y cuando, digamos, yo entro en esos debates me pongo a pensar en el ciudadano, digamos que, de acuerdo a la encuesta de perfiles de opinión de diciembre, 9 de cada 10 se sienten pesimistas del presente, ¿no es cierto? El ciudadano que finalmente tiene miedo de que salga y le maten en la calle, es la primera vez, digamos, en encuestas en donde más del 60% de las preocupaciones ciudadanas se centran en un solo problema. Eso es inédito en el Ecuador, inédito. Antes, digamos, la inseguridad estaba como uno de los 5, digamos, problemas a preocuparse, pero estaba como más repartido la preocupación ciudadana entre otros problemas. Hoy no. El Ecuador vive una ola migratoria impresionante, ¿no es cierto? Somos el segundo país después de Venezuela con más migrantes atravesando la selva del Darién, ¿no es cierto? Ya, digamos, hay publicaciones al respecto. Es decir, el contexto está tan complejo para vivir en el Ecuador que pedirle además al ecuatoriano y a la ecuatoriana que se inteligencie, ¿no es cierto?, de las propuestas de campaña, que vean, creo que me parece que es un esfuerzo y una injusticia innecesaria, ¿no es cierto? Creo que ahí quizás viene como la responsabilidad de quienes hacemos generación de opinión o análisis o como se llame, de los medios de comunicación, de los actores políticos, ¿no es cierto?, para hacer quizás más fácil y más digerible, ¿no es cierto?, estos procesos. Sin embargo, para mí, digamos, los debates son una gran herramienta y no son una gran herramienta ahorita como final, sino como un proceso para ir construyendo cultura democrática. O sea, hay que rescatar los procesos como herramientas fundamentales en el Ecuador. Siempre queremos el suceso, ¿no es cierto? Nosotros, ¿no? Siempre queremos que nos estén resolviendo todo, pero claro, la cultura democrática se va construyendo con debate, se va construyendo con críticas del debate, pero claro, como somos en el país también, si algo sale mal, destruimos la herramienta y no construimos, digamos, el comportamiento. Entonces, creo que es muy difícil exigirle al ciudadano ahorita que pueda inteligenciarse de cuáles son las competencias de los GATS y qué te puede proponer el alcalde, ¿no es cierto? Creo que es muy complejo y sí tiene que haber responsabilidad, digamos, otro tipo de élites y no la lógica ciudadana. Ahora, hablemos un poco de lo que será la elección justamente de alcaldes, de alcaldesas, concejales, de prefectos, sobre todo en las ciudades principales, un poco por irlo analizando. En Guayaquil sigue siendo todavía el Partido Social Cristiano la fuerza más importante, pero de acuerdo a las últimas encuestas, no con la misma diferencia que en los años anteriores. ¿Crees que se pueda dar alguna sorpresa en Guayaquil? Yo creo que el fenómeno hay que analizarlo de una manera mucho más general, ¿no es cierto? Vamos de lo macro a lo micro. Creo que finalmente la dinámica correísmo-anticorreísmo sigue marcando el tema de la consulta popular, sigue marcando las seccionales, y el correísmo-anticorreísmo ya ni siquiera son posiciones políticas, sino ya es una industria. Es decir, hay gente que merma del anticorreísmo, hay gente que merma del correísmo, hay gente que merma de esa disputa. Y el problema de, digamos, quizás del accionario político es que no se ha entendido que hay que salir finalmente de ese falso clivaje, ¿no es cierto?, para poder tener un debate mucho más amplio, incluso de propios intereses de los candidatos, ¿no es cierto? Lo segundo es que, claro, hay espacios en donde la disputa es mayor o menor. Clima Social hizo un estudio muy interesante entre noviembre y diciembre del año anterior, en donde valoraba varios, ¿no es cierto?, provincias y cantones y les daba una valoración, ¿no es cierto?, de alta disputa, media disputa, baja disputa. Creo que Guayaquil, digamos, es de acuerdo a lo que se situaba este mismo estudio, ¿no es cierto?, en donde cruzaba 5 variables, una cosa muy interesante, te planteaba que es media disputa, es decir, el Partido Social Cristiano sí, sigue estando vigente en Guayaquil, ¿no es cierto? Quizás en menor grado hay que ver los resultados de la elección, ¿no es cierto? Creo que también los cuantitativos tienen como una limitación, digamos, en ese ejercicio. Pero claro, yo creo que ahí el bastión del Partido Social Cristiano aún no se pierde. Y lo interesante comparado con el 2019 es no Guayaquil, sino qué territorios ganó en el 2019 el Partido Social Cristiano y podría perder ahora. Por ejemplo, estoy pensando en Esmeraldas, por ejemplo, en la provincia, sí mismo, ¿no? En Carchi, ¿no? Era la primera vez finalmente que en el norte, que en el Carchi, ¿no es cierto?, se planteaba finalmente esa posibilidad del Partido Social Cristiano rompiendo sus límites, ¿verdad? Entonces,
yo creo que hay que ver un poco la elección para ver qué es lo que va a suceder. Y Quito, en cambio, aquí, bueno, primero la cantidad de candidatos, como que no aprendimos del proceso anterior, nos está pasando exactamente lo mismo, parece es un copy-paste de lo que sucedió hace 4 años, tenemos al mismo candidato ocupando el primer lugar, con el mismo porcentaje. ¿Qué puede pasar con la ciudad? Sobre todo por este proceso que es conocido de Jorge Yunda, ¿no? Puede ser candidato, pero hay muchas voces que afirman que de ganar no podría posicionarse. Quito, digamos, en este estudio es de alta disputa, ¿no es cierto? Pero además no solamente por los porcentajes de cada uno de los candidatos, sino por el nivel de indecisos. Es decir, en el nivel de indecisos, digamos, hasta diciembre, en esta encuesta de perfiles de opinión, que es la que podemos observar, la indecisión estaba por sobre el 60%, ¿no? Que también, digamos, hay que leerlo, hay que entender cómo finalmente se comporta el indeciso, si es un indeciso verdadero o finalmente es un voto oculto, ¿no? O es una indecisión oculta, etc. Pero yo creo que la clave, digamos, del proceso eleccionario en Quito va a estar en la comparación con el 19, y ahí el actor clave finalmente, no el actor clave, pero los votos clave son los votos de Paco Moncayo. Esto no es un análisis mío, esto lo hizo Javier Rodríguez en un artículo que publicó en GK, que es brillante, ¿no es cierto? Él decía, digamos, están medianamente las tendencias iguales que lo que sucedió en el 2019, ¿no es cierto? Es decir, qué sé yo, Pavel Muñoz es la Luisa Maldonado de ahora, ¿verdad? Yunda es el Yunda de ahora, claro, ¿no es cierto? Pero Juan Carlos Holguín, Juan Carlos Solines son del pasado los que son ahora Pedro Freile y Andrés Páez y Luz Helena Colón. Es decir, las tendencias quizás de izquierda y derecha, y pongo entre comillas, digamos, para respetar el purismo de las ideologías, ¿no es cierto?, se debaten. Pero la gran pregunta es, ¿los votantes de Moncayo a dónde irían? Esa es como que la gran pregunta. ¿Cuál es el comportamiento del votante de Moncayo, ¿no? ¿Cómo se comporta el votante de Moncayo? Y yo agregaría quizás un tema mucho más complejo, que es cómo se va a comportar el votante de Herbas, ¿no? Si bien es un error metodológico comparar seccionales con nacionales, ¿no es cierto?, pero el fenómeno Herbas fue un fenómeno interesante que cooptó barrios del sur de Quito que antes eran bastión de la Revolución Ciudadana y que nadie entiende finalmente por qué fueron a parar en Herbas candidato. Entonces, sí, creo que ahí está la incógnita, pero para mí, digamos, Quito sigue siendo una gran duda, un gran signo de interrogación, incluso hasta ahora. Que inclusive podría generar hasta la misma inestabilidad, ¿no? Lastimosamente no hay como esa esperanza de que a través de este proceso se pueda volver a la normalidad en la ciudad, sino que vamos a tener también un Consejo Metropolitano fraccionado. Ahí está la clave, en el Consejo Metropolitano, ¿no es cierto? Porque a la larga lo que suceda o no con Yunda, si es que Yunda llegase a ganar finalmente, ¿no es cierto?, habrá que ver qué deciden los tribunales, pero si es que le destituyen porque, digamos, no le otorgan sus derechos políticos, pero la gran pregunta es quién va a ser el alcalde, y de eso depende finalmente cómo se elija, ¿no es cierto?, la recomposición política del Consejo Metropolitano. Ahí está la clave. Muy bien, un proceso complejo el que vamos a tener este domingo. Te queremos agradecer, Pedro, por habernos acompañado esta noche aquí en Confesiones Equinoccio, haciendo este análisis de lo que ha sido este proceso, y además un poco te comprometemos para después de los resultados también conversar a través de los distintos espacios que tenemos acá en Equinoccio Digital, así que muchísimas gracias por haber estado acá, Pedro. No, por favor, ustedes, con todo gusto para servirles. Muy bien, estuvimos entonces aquí analizando este proceso eleccionario, todo lo que hemos vivido a lo largo de este mes oficialmente de campaña, pero todo un proceso que ha venido desde hace mucho tiempo. Esperamos que todos los espacios que hemos generado aquí a través de Equinoccio Digital hayan sido útiles para ustedes, y que justamente lleguemos el día domingo con un poco de información y podamos tomar la mejor decisión que nos parezca a cada uno de nosotros para el futuro del país. Agradecemos como siempre a nuestra casa, al Hotel Ibis, por hospedarnos siempre. Recuerden que está aquí ubicado en la Diego de Almagro, muy cerquita, diagonal al Círculo Militar, los desayunos buffet, almuerzos ejecutivos, el hospedaje, cómodos precios, así que la mejor opción para venir acá a Quito está en el Hotel Ibis. La próxima semana estaremos aquí con un nuevo Confesiones Equinoccio, así que los esperamos a través de nuestras distintas plataformas. Somos Equinoccio Digital.